En Contexto, un espacio para analizar la noticia, su entorno y sus consecuencias. Junto a voces especializadas, desglosamos los hechos para comprender la dinámica informativa de nuestro país. Periodismo de profundidad y un toque de actualidad. En Contexto, con Ricardo Grafe, por Unión Radio Noticias, 105.3 FM. Desde hace algunos años, la crisis alimentaria en Venezuela ha hecho que gran parte de la población sufra una disminución de peso y problemas asociados con desnutrición aguda. Pero recientemente la situación ha comenzado a agravarse cuando los casos frecuentes van más allá de solamente bajar de peso. Según miembros de la Fundación Bengoa, en Venezuela los niños nacen de madres desnutridas y que no pueden alimentarlos después de manera adecuada, por lo que su salud se compromete más hacia una desnutrición crónica, a la vulnerabilidad de las enfermedades y puede abrir la posibilidad de tener un bajo rendimiento en su desempeño escolar, debido a que un niño con mala alimentación no le hace posible tener un desarrollo cerebral correcto y las capacidades mentales necesarias para estudiar día a día. Entonces es inevitable preguntarse qué medidas debe implementar el gobierno para mejorar esta situación, qué tan importante es la buena alimentación a un niño desde su nacimiento para el buen desempeño académico, cuál es el panorama para el 2020, aumentará o disminuirá el reporte de casos de este tipo. Es nuestro tema el día de hoy. Iniciamos esta conversación a esta hora con Marianela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud. Marianela, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Grafe, feliz año, bienvenida a Unión Radio Valencia. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya, exactamente. A ver, Marianela, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción, ¿qué decir, sobre este tema? Bueno, fíjate, realmente el comienzo de año nos toma con mucha preocupación, justamente porque el cierre del año pasado fue sumamente sombrío en el área de lo alimentario y lo nutricional. Muy negativo porque ya estamos viendo los efectos de la cronicidad de la crisis, ¿verdad? Es decir, esto ya se convierte en una crisis de larga data, donde hay afectación de la población de manera importante. Y comenzamos a ver casos que indican que hay una sobreposición de los eventos agudos en un terreno crónico. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un niño con una desnutrición crónica y ese niñito pues está vulnerable, es más enfermizo, le da, por ejemplo, por decirte algo, infección respiratoria aguda a repetición, y entonces el niñito es de estos que se vive enfermando, que viven enfermitos, y por supuesto esto crea una mayor vulnerabilidad en ese niño, que además repercute en un episodio agudo desde el punto de vista nutricional. Asimismo estamos viendo que ya las madres están desnutridas, las mujeres en edad fértil pues están mal, y esto nos lleva a pensar en los embarazos, nos lleva a pensar en los productos de esos embarazos, que ya desde que nacen tienen que enfrentar una cuesta muy grande. ¿Cuál es la diferencia precisamente entre un infante, Marianela, un infante que, ya nació, etcétera, quizás en algún momento pues estuvo en su peso ideal, luego entra en este ciclo de desnutrición aguda, crónica, etcétera, a una persona, a un bebé que nace ya de una madre desnutrida? Es decir, ¿cuáles son los dos escenarios? Sí, fíjate, el bebé que ya nace en desventaja, que nace de una madre desnutrida, las probabilidades de sobrevida, por ejemplo, disminuyen. Entonces, esa posibilidad y ese riesgo aumentado para una muerte, que de hecho lo estamos viendo, porque fíjate que los aumentos en la mortalidad infantil que estamos observando claramente llevan marcado un aumento en esa mortalidad neonatal y la posneonatal, que nos refiere a los primeros 28 días de vida, ¿no? Entonces realmente cuando vemos esta situación, nosotros entendemos, ya el bebé que nació porque en desventaja, porque además tuvo un ambiente intrauterino en desventaja, porque no tuvo los nutrientes necesarios, porque la mamá tuvo un embarazo de riesgo y no estuvo controlada, ya nosotros empezamos entonces a ver
cómo se vuelve todo muy cuesta arriba. Esa mamá desnutrida durante el embarazo, que tuvo un parto posiblemente complicado, ¿verdad? Y que no fue controlado a tiempo para tomar las medidas necesarias, posiblemente es una madre desnutrida cuya calidad de leche materna también está comprometida. Entonces empezamos en un círculo vicioso del cual se puede salir, pero es bien difícil romper ese círculo vicioso sin tomar las medidas necesarias, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y por supuesto, ese bebé que, como tú bien decías, nace en desventaja, por así decirlo, en correlación, por ejemplo, a un infante que se haya desnutrido con el tiempo, pero que haya logrado sobrevivir, evidentemente, estos 28 días, evidentemente lo pone en una condición aún más complicada, por ejemplo, en su desarrollo cerebral, físico, motor, en su incorporación a un sistema educativo eventualmente. Definitivamente. Además, si es que lograra superar los primeros 2 años de vida, que además es lo que nos está preocupando extraordinariamente, porque lo que estamos viendo es un aumento justamente en esa mortalidad antes de los 6 meses de vida que nosotros antes no estábamos viendo. Y no lo estábamos viendo porque de alguna manera la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que dicho sea de paso, es el mejor alimento para un bebé, ¿verdad? No cubría, pues, tenía como ese efecto protector para el bebé de 6 meses, hasta los 6 meses, y entonces empezábamos a ver todas las complicaciones y todo el deterioro era a partir de los 6 meses hasta el final de los primeros 2 años de vida, que es el final de los primeros 1000 días de vida, que es el periodo crítico del desarrollo, donde se sientan las bases, donde nosotros podemos además intervenir y podemos recuperar más eficientemente a un niño, ¿no? Entonces, claro, fíjate, ya el año pasado, yo misma, esto no me lo contó nadie, esto lo vi yo con mis propios ojos, vi 2 niños con un tipo de desnutrición importante, conocida como kwashiorkor, que es un tipo de desnutrición proteico-calórica, que es el bebé que tú ves con hinchazón, que le ves, que tú le aprietas una manito y tiene ese signo como de que se le hunde la piel, y esto implica un compromiso además de la vida. Si este bebé no se atiende como Dios manda, tiene un problema. Manera, que lamentable todo el escenario que los describes, y bueno, este 2020 uno solo hace preguntar, ¿será mejor o será peor? Gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por esta oportunidad. Amigos, Marianela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y el Observatorio Venezolano de Salud. Ahora en la línea telefónica recibimos a Fernando Pereira, fundador de Centros Comunitarios de Aprendizaje Secodap. Fernando, ¿cómo estás? Feliz año, bienvenido a Unión Radio Valencia. Gracias, Ricardo, un placer, igual para ustedes. Fernando, Marianela Herrera, con quien conversábamos hace un momento, pues dibujaba un escenario, bueno, bien complicado, y uno se pregunta cómo intervenir, es decir, ¿qué dice la teoría, qué dice la ciencia, qué dice el papel, qué se podría hacer para intervenir en este escenario de desnutrición infantil crónica en nuestro país? Y efectivamente, bueno, Marianela ya lo ha expresado fehacientemente. Un niño desnutrido está sometido a la dictadura del hambre, que no está presente solo cuando en el tiempo presente, sino que compromete las generaciones, ¿no? Son los niños que estamos encontrando en las escuelas, que las maestras te dicen que no atienden, no se concentran, no aprenden con el ritmo de otros niños. Por lo tanto, los estás condenando al fracaso, los estás condenando a socialmente estar a la saga, estar al margen. Son los niños pues que no logran aprender, no logran mantenerse dentro del sistema escolar, o se van quedando rezagados. Y después, a nivel de la producción, igualmente no es que es algo nada más que lo afecta cuando es niño, sino que también hará de él una persona cognitivamente, físicamente, cerebralmente, socialmente con dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer?
ciertamente es la prioridad el tema de la alimentación, la nutrición, dentro de este contexto de la ayuda humanitaria, la atención a la emergencia humanitaria compleja que vivimos, entender que no puede seguir habiendo la lentitud, la parsimonia, el rezago que hay para que lleguen el complemento alimentario necesario a las zonas más vulnerables, las escuelas, los preescolares ubicados especialmente en zonas rurales, urbanos, marginales, pues que requieren la atención inmediata, porque a los niños no podemos decirle que sigan esperando, ¿no? Que ya el plan va a venir dentro de unos meses, sino que lo que no se está haciendo ya tiene efectos irreparables. Claro, Fernando, vamos a dibujar un escenario. Tenemos toneladas y toneladas de alimentos, de todo tipo, los alimentos que requieren las diferentes edades, las diferentes poblaciones, las tenemos disponibles ya para comenzar a repartir, sea el gobierno, sea a través de ayuda humanitaria, sea a través de iniciativas internacionales, etcétera. ¿Existe quizás un tiempo en lo que ustedes puedan estimar, después que empecemos a repartir, a atender, a intervenir esta situación en 6 meses, en un año, podríamos nosotros comenzar a mostrar cifras un poco más alentadoras en ese sentido, o cómo sería la situación? Bueno, yo creo que técnicamente, por supuesto, los casos hay que evaluar la situación de cada niño, pero le he escuchado a la propia Marianela, que es una experta dura en el área, de que podemos recuperar si empezamos ya, de que no podemos de pensar que ya no hay nada que hacer y que vamos a dejar a los niños a su suerte porque ya no vale la pena, o vamos a privilegiar a unos u otros. No, tendríamos que empezar y a través de la red escolar, pues ya tenemos ahí una cantidad de millones de niños a los que se les puede llegar, y que sabemos que cuando hay comida en las escuelas sube la asistencia, van a estar presentes, porque incluso cuando no hay nada que ofrecer de comida en la escuela, baja la asistencia, y muchos niños que no comen en su casa no van a la escuela porque tampoco allí van a recibir ningún alimento, ¿no? Entonces, creo que es algo donde tenemos que trabajar pensando en una respuesta inmediata, utilizando las redes existentes, la propia iglesia, los comedores que hay de Cáritas, o sea, qué mecanismos hay para que esa comida que se necesita empiece a llegar a los niños. Claro, y en unos 6 meses, en un año, comenzar a ver quizás una mejoría, porque hay la forma de llegar, evidentemente. O habría que también diseñar otras formas de llegarle, por ejemplo, a poblaciones fronterizas, poblaciones indígenas, que también Ricardo, es otro escenario, ¿no? Claro, es otra zona donde hay dificultades inmensas, y las estamos confrontando en la ciudad de Valencia, Caracas, Maracaibo, mucho más en esas zonas de frontera, rurales, indígenas. Pues ahí sabemos que históricamente los índices a veces duplican y hasta más los niveles de desnutrición que se están dando en zonas urbanas, pero mencionas una prioridad, el CISBAN, por ejemplo, que tuvimos durante años funcionando, el sistema de información y vigilancia alimentaria. No es algo sofisticado, o no es un instrumento para estar sacando datos para criticar la gestión de un gobierno cualquiera que sea, sino que es un imperativo ético, humano, médico, fundamental, para ver mes a mes cuál es la situación y cuál es ese monitoreo está indicando si efectivamente se está produciendo una recuperación nutricional, o al contrario hay que reforzar la acción en determinadas zonas del país. Fernando, gracias por atendernos la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también.
Amigos, Fernando Pereira, fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje Secodap, y Marianela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de Salud, con quien hablábamos sobre este incremento, este nuevo repunte, esta nueva tendencia a incrementar, ¿no?, la desnutrición crónica en nuestro país. Recuerden que este y otros contenidos nosotros los estamos publicando a través de podcast, en las plataformas de podcasting a partir de este año 2020. Así que desde ya le invito a entrar en mi cuenta en @RicardoGrafe en Instagram, en el link del perfil. Allí usted va a encontrar la alternativa que más le convenga, porque el audio lo estamos colocando en YouTube, lo estamos colocando también en las plataformas de podcasting como Spotify, iTunes, Stitcher, Anchor y otros más. Así que desde ya, @RicardoGrafe en Instagram, allí puede conseguir las opciones para escuchar esta y otras informaciones cuando así lo desea, y aprovechamos para saludar a quienes ya forman parte de esa comunidad. Cerramos entonces En Contexto por el día de hoy.